Buenas tardes, solamente para comentarles, informarles que nos llegó un documento de la síndica municipal Graciela Cárdenas Morales que el día de hoy no iba a poder asistir a esta sesión. Buenos días, muy buenas tardes a todos las y los ciudadanos que nos siguen por las redes sociales. Muchas bendiciones para todos. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, compañeras, compañeros, integrantes de este ayuntamiento. Vamos a dar inicio a la 16ª sesión ordinaria de Cabildo, a celebrarse el día de hoy, 3 de septiembre del año 2025. Solicito al secretario del ayuntamiento se sirva a pasar lista de asistencia de los integrantes de este Cabildo. Por instrucciones del presidente municipal se procede a pasar lista de asistencia. Ciudadano Israel Piña Labra. Presente. Ciudadano Julio César Ortiz Popoca. Presente. Ciudadana Almadelia Cruz Rojas. Presente. Ciudadana Dulce Gabriela García Márquez. Presente. Ciudadana Laura Analí López Cortés. Presente. Ciudadano Guillermo Gerardo Hurtado de Mendoza Magaña. Presente. Ciudadana Adriana de la Cruz Castrejón. Presente. Ciudadana Andrea Morales Robledo. Presente. Hay una asistencia de 8 integrantes de Cabildo. Hay quórum, presidente. Existiendo quórum legal, siendo las 13 horas con 20 minutos del día 3 de septiembre del año 2025, se declara formalmente instalada esta sesión y por válido los acuerdos que en la misma se tomen. Sírvase, secretario del ayuntamiento, a dar lectura del orden del día de esta sesión. Se dará lectura al orden del día para esta sesión. Punto número 1, pase de lista de los y las integrantes de Cabildo. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del contenido de la siguiente acta de Cabildo. Acta de la 15ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha el 22 de agosto del año 2025. Punto número 5, análisis, discusión y aprobación en su caso de la prohibición de la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos y locales comerciales de este municipio los días 15 y 16 de septiembre del 2025 que presenta el ciudadano presidente municipal. Punto número 6, análisis, discusión y aprobación en su caso de la campaña de regularización de impuesto predial en actualizaciones, recargos y gastos de ejecución respecto a aquellos predios con adeudos superiores a 5 años que solicita el director de predial y catastro de este gobierno municipal. Punto número 7, análisis, discusión y aprobación en su caso para que los recursos económicos destinados para gastos indirectos y para el programa de desarrollo institucional municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, PRODIF, autorizados en la 5ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el día 12 de marzo del año en curso, sean asignadas para la ejecución de obras públicas que solicita el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable de Temisco, Morelos. Punto número 8, análisis, discusión y aprobación en su caso de la modificación de 4 obras públicas aprobadas en la primera parte del programa anual de obra pública ejercicio 2025 que solicita el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable de Temisco, Morelos. Punto número 9, análisis, discusión y aprobación en su caso de la erogación de recursos económicos que serán utilizados para la adquisición de una fracción de un bien inmueble que permitirá la conexión y el tránsito de personas y vehículos de 2 localidades de esta municipalidad que presenta el ciudadano presidente municipal. Punto número 10, asuntos generales y punto número 11, clausura de la sesión. Solicita al secretario del ayuntamiento someta en votación económica la aprobación del orden del día de esta sesión. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el orden del día conforme a lo que se ha dado lectura.
Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad. Solicito al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. Les comento, señoras y señores integrantes del Ayuntamiento, que el siguiente asunto del orden del día se refiere a la lectura, discusión y aprobación en su caso del contenido de la siguiente acta de Cabildo. Acta de la 15ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada con fecha el 22 de agosto del año 2025. En virtud de que dicha acta fue enviada con antelación a todas y a todos nosotros y se atendieron las observaciones que realizaron en la misma, solicito la dispensa de la lectura de dicha acta y la aprobación de su contenido. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el contenido de las actas de Cabildo en referencia. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad. Solicito al secretario del Ayuntamiento que continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prohibición de la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos y locales comerciales de este municipio los días 15 y 16 de septiembre del 2025 que presenta el ciudadano presidente municipal. Por instrucciones del presidente municipal, se informa a todas y a todos ustedes que por recomendaciones del gobierno del estado de Morelos se solicitó a todos los ayuntamientos restringir el consumo de bebidas alcohólicas en sus respectivas jurisdicciones los días 15 y 16 de septiembre. Además, se tiene conocimiento que por costumbre de esta municipalidad, el gobierno municipal, para garantizar el orden, la paz pública y la tranquilidad de la ciudadanía de Temisco, en las actividades y en los eventos institucionales de este gobierno municipal, realizará con motivos de las fiestas patrias, se ha decretado la prohibición de venta de bebidas alcohólicas esos días, por lo que se pone a su consideración este asunto. Solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que se ha presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad. En virtud del resultado de la votación, se acuerda, primero, con el objeto de garantizar el orden social, la paz pública y la tranquilidad de la ciudadanía de esta municipalidad, en las actividades y en los eventos institucionales de este gobierno municipal, realizará con motivo de las fiestas patrias. Este órgano edilicio acuerda con el fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, fracciones 60 y 59 y 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículo 205 del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Temisco, Morelos, artículo 61 del Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios del municipio de Temisco, Morelos, aprobar una suspensión temporal y por tiempo determinado de la venta de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos comerciales y de servicio que se ubican en esta demarcación territorial,
y que iniciará a partir de las 0 horas del día 15 de septiembre y concluirá hasta las 24 horas del día 16 de septiembre del año 2025, ordenándose a los titulares de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y a la Dirección de Industria y Comercio de este ayuntamiento a efecto de que en coordinación con las áreas competentes realicen las acciones de notificación, supervisión y cumplimiento al respecto. Segundo, esta suspensión no será aplicable a aquellos establecimientos comerciales que son restaurantes, fondas, etcétera, cuyo giro principal y prioritario implique la venta de alimentos y comida con bebidas alcohólicas. Tercero, se instruye a los titulares de la Secretaría Ejecutiva Administrativa y de Protección Ciudadana, de Tránsito y Vialidad y de Protección Civil a que realicen las acciones de seguridad, vigilancia, vialidad y protección en el ámbito de sus respectivas competencias, debiendo de solicitar el acompañamiento que considere necesario de las instancias de seguridad pública de los otros niveles de gobierno federal y estatal para que se garantice el orden, la paz y la tranquilidad de las y los temisquenses. Solicita al secretario del ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la campaña de regularización del impuesto predial en actualizaciones, recargos y gastos de ejecución respecto de aquellos predios con adeudos superiores a 5 años que solicita el director de predial y catastro de este gobierno municipal. Pregunto a las y los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda respecto a los documentos que se les fueron enviados sobre este tema. Es momento para expresarlo. Solicita al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que ha sido presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad. En virtud del resultado de la votación, se acuerda, primero, con la finalidad de implementar las acciones institucionales que apoyen e impulsen la regularización en el pago del impuesto predial y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 56 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 15 de la Ley de Ingresos Municipal vigente, 2, 4, 38, fracción 23, 82, fracciones 2, 3 y 60 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. Este órgano colegiado acuerda aprobar la campaña o programa de regularización del impuesto predial y aplicación de estímulos fiscales en sus accesorios que presenta el director de predial y catastro de la Tesorería Municipal en términos en lo dispuesto en su oficio número TMX/448/08/2025, el cual se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para constancia y efectos legales conducentes. Segundo, la presente campaña o programa estará vigente en el periodo comprendido del 8 de septiembre y hasta el 3 de octubre del año 2025 con los siguientes estímulos fiscales. Número 1, descuento del 30% en actualizaciones y recargos. 2, exención del pago del 100% en gastos de ejecución. Los contribuyentes que se acojan a esta campaña o programa únicamente pagarán lo proporcional a los últimos 5 años del crédito fiscal y deberán de cumplir con los requisitos y condicionantes que establezca la Dirección de Predial y Catastros, mismos que vienen consignados en el concurso de referencia. Tercero, notifíquese este acuerdo al titular de la Dirección de Predial y Catastro
y a la Tesorería Municipal para que proceda a ejecutar las acciones administrativas que corresponda y que permitan dar cumplimiento a lo aprobado por las y los integrantes de Cabildo en esta materia. Cuarto, se instruye al titular de la Dirección de Comunicación Social de este ayuntamiento a efecto de que publique esta campaña o programa en las redes y en la página oficial de este ayuntamiento, así como en la Gaceta Municipal, con el objeto de que la ciudadanía temisquense tenga conocimiento de su contenido y puedan aprovechar los beneficios otorgados. Solicito al secretario del ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso para que los recursos económicos destinados para gastos indirectos y para el programa de desarrollo institucional municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, PRODIF, autorizados en la quinta sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de marzo del año en curso, sean asignadas para la ejecución de obras públicas que solicita el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable de Temisco, Morelos. Pregunto a los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda respecto a los documentos que se les fueron enviados sobre este tema. Es momento para expresarlo. Solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si el asunto que se ha presentado, quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad. En virtud del resultado de la votación se acuerda, primero, con la finalidad de validar lo aprobado en la primera sesión extraordinaria del Coplademum de Temisco, Morelos, con fecha del 25 de agosto del 2025 y con fundamento en los artículos 115 fracciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 38 fracciones 28, 125, 126 y 128 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Este órgano colegiado acuerda autorizar que los recursos económicos destinados para gastos indirectos y para el programa de desarrollo institucional municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, PRODIF, que fueron aprobados en la quinta sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de marzo del 2025, sean asignados para la ejecución de obras públicas del FAISMUN 2025 en términos del oficio número TMX-SOPDU-203/2025, signado por el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable, el cual se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para constancia y efectos legales conducentes y que a continuación se desglose. Segundo, notifíquese este acuerdo al titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable a efecto de que lleve a cabo todas las acciones jurídico-administrativos que corresponda y para que informe lo conducente a las instancias oficiales competentes. Tercero, notifíquese este acuerdo a la Tesorería Municipal para que proceda a ejecutar las acciones fiscales que correspondan, autorizándole las ampliaciones, modificaciones y transferencias presupuestales que el caso amerite. Solicito al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la modificación de 4 obras públicas aprobadas
en la primera parte del Programa Anual de Obra Pública, ejercicio 2025, que solicita el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable de Temisco, Morelos. Pregunto a las y los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda respecto a los documentos que les fueron enviados sobre este tema. Es momento para expresarlo. Yo. ¿Alguien más? Se le da el uso de la voz a la regidora Adriana de la Cruz Castelo. Nada más preguntando como duda, nos mandan dos obras canceladas en la colonia Morelos, muy pequeñas, una de 222, que era una rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable, y la otra de 1.059.000, que era una pavimentación con concreto hidráulico. Nada más preguntando a qué se debió la cancelación de la obra, o si fue asignada a otra colonia, o por el incremento de algunas obras se tuvieron que suspender estas. No. Buenas. Sí, buenas. Está el secretario. Está. Sí, Gracias. adelante, sí. Gracias. Ajá, es que Sí, tiene los datos más precisos. ¿Se explicó? Adelante. Buenas tardes. Adelante, adelante. Si traigo yo bien la información, pero mejor que Sí. Secretario, buenas Hola, tardes. hola, buenas Preguntando la duda, ¿no?, de la suspensión de las obras de la colonia Morelos. Sí. Preguntaba que por qué se habían suspendido. Son obras muy pequeñas, Claro. que si se habían asignado a otro lugar, o como veo que también algunas tuvieron algún incremento, que si por eso no se habían hecho. No, bueno, solo hubo un incremento muy pequeño de 6,000 cachito, ¿no? Fracción. El tema de por qué se cancelaron las dos obras fue a petición de los propios ciudadanos. El tema ahí, que la topografía de la calle como tal no da para una vialidad, sino para un andador. En un inicio se proyectó un andador, sin embargo, ya a la hora de ir a explicar cómo está la cancha del proyecto, dicen, no, queremos calle. Bueno, fue una división ahí de opiniones, ¿no? Como en todas las realidades que nos toca. Y se optó por buscarla en 2026, pero ya como vialidad, y no tan solo una cuadra, sino 2 cuadras. Entonces, por los propios lineamientos del país, tenemos obras para complementarias y para obras directas. Entonces, el porcentaje para pavimentos ya estaba rebasado. Entonces, el importe que nos arroja este nuevo proyecto de abarcar casi eran 3 cuadras, pues no, ya no se salía del presupuesto, ya no lo aprobaba el mismo CIFAX. Por eso es que se tuvo que bajar y se pusieron obras de drenaje y agua potable. Ese fue el motivo en cuanto a los proyectos. Que los vecinos están sabidos, la ayudante estuvo de acuerdo y buscaremos ese proyecto, pero para 2026 sí cumplir con los vecinos. Gracias, secretario, era mi duda. ¿Sí? Buenas tardes, aprovechando que estás aquí, secretario, yo tengo una duda. Veo que en la solicitud del recurso viene también un gasto del FAEFOM. Sí. Quiero saber si el gasto también se le carga a obras, porque yo tengo entendido que debería salir de la dirección de agropecuario. Bueno, un porcentaje se va para obra pública. Se divide, el 30 que es de infraestructura se carga a obras. Es correcto, y se generan los proyectos correspondientes, los lineamientos de marca para Sí, es agua potable, pavimentos, alcantarillado. Ok, sí, es un 30%. Sí. Okay. Perdón, secretario, ¿y quedas tú como unidad responsable del gasto? Bueno, la Secretaría de Obras Públicas como tal. A pesar de que viene destinado para... Ya viene así, desde Tesorería se manda la suficiencia presupuestal, se etiqueta ese recurso para obra pública. Ah, ya viene dividido. Sí. Ah, ok. Era todo, gracias. Los órdenes. Listo. Gracias. Gracias, secretario. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que ha sido presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones,
Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad. En virtud del resultado de la votación se acuerda, primero, con la finalidad de validar lo aprobado en la primera sesión extraordinaria del Coplademum de Temisco, Morelos, con fecha del 25 de agosto del 2025 y con fundamento en los artículos 115, fracciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 38, fracciones 28, 125, 126 y 128 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Este órgano colegiado acuerda aprobar la modificación de 4 obras públicas de la primera parte del Programa Anual de Obra Pública del ejercicio 2025 con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal, FAISMUN, que solicita el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable de Temisco, Morelos, en términos de su oficio número TMX-SOP-DUS-203-2025, el cual se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para constancia y efectos legales conducentes y que a continuación se desglosa. Número 1. Cambio de nombre de la obra 18-CP-10-2025 de construcción de Casa de la Salud en la colonia Santa Cruz Milpillas para quedar como construcción de dispensario médico en la colonia Santa Cruz Milpillas. Número 2. Aumento en el importe total de la obra 18-CP-16-2025 de 512,690 pesos para quedar con un importe total de 519,477 pesos. Número 3. Cancelación de la obra 18-CP-32-2025, que es rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Victoriano Huerta, Colonia Morelos, con un importe total de 222,711 pesos. Número 4. Cancelación de la obra 18-CP-33-2025, a la que se refiere a la pavimentación con concreto hidráulico en calle Victoriano Huerta, Colonia Morelos, con un importe total de 1,059,930 pesos. Segundo, notifíquese este acuerdo al titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable, a efecto de que lleve a cabo todas las acciones jurídico-administrativos que correspondan y para que informe lo conducente a las instancias oficiales competentes. Tercero, notifíquese este acuerdo a la Tesorería Municipal para que proceda a ejecutar las acciones fiscales que correspondan, autorizándole las ampliaciones, modificaciones y transferencias presupuestales que el caso amerite. Cuarto, notifíquese a la persona titular del Coplademum de Temisco, Morelos, para su conocimiento y efectos procedentes. Solicito al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la erogación de recursos económicos que serán utilizados para la adquisición de una fracción de un bien inmueble que permitirá la intersección y el tránsito de personas y vehículos de diversas localidades de esta municipalidad que presenta el ciudadano presidente municipal. Pregunto a los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda respecto a los documentos que se les fueron enviados sobre este tema. Es momento para expresarlo. Yo también, por favor, secretario. ¿Alguien más? Se le da el uso de la voz a la regidora Adriana de la Cruz Castrejón.
Bueno, está muy clara la información que nos mandaron, está muy completa. Esta vía ya tiene mucho tiempo que muchos presidentes habían proyectado que se hiciera y no se había hecho. Yo de antemano te digo que está mi voto a favor, solo que por el beneficio que sé que traerá a la comunidad, y como lo menciona, las comunidades más vulnerables. Pero también sí quisiera como que mostrarte mi inquietud y mi preocupación. Qué bueno que vamos a hacer vías alternas, que va a mejorar mucho la calidad de los ciudadanos, pero también me preocupan las vías que ya están. Definitivamente yo creo que para el siguiente año, del 2026, tenemos que prever un recurso importante para un programa de bacheo que es urgente en el municipio. Y no digo que no se esté haciendo, se está haciendo, pero yo creo que nos tiene rebasados el tema de la imagen que tenemos desde el primer cuadro de Temisco. Está la parte de la fiscalía que muchos nos han estado etiquetando, la impresión que nosotros damos, porque viene mucha gente a la fiscalía, están unos baches impresionantes. De ahí, si te vienes a toda la avenida, que también son problemas de hace muchísimos años, donde está la Horrera, que yo no desconozco del tema por qué se hace ahí esa super laguna. He visto algunas alcantarillas y pues no sé si no funcionan o no están hechas ahí. Pasas para entrar al ojo de agua, el camino casi está destruido. Y a mí me preocupa esa vía porque es como una botella de vialidad. Ahí también se cortan muchos caminos, la 10 de abril, para lo que son la Rubén Jaramillo, el aeropuerto, todo eso. Pero también hay dos negocios muy importantes, que bueno, está la papelería Mitzi, que nosotros sabemos que es proveedor de muchas papelerías. Está el balneario Ojo de Agua, que apenas también muy agradecidos porque se balizó el puente, se le pintó, pero está casi destruida. O sea, necesita urgentemente un tema de bacheo. Y te vuelvo a repetir, yo sé que se está haciendo, pero creo que sí tendremos que apostar a un proyecto, porque estamos abriendo o vamos a ir, yo creo, por caminos nuevos, pero pues los que están, sí urge que se les dé, porque son nuestra imagen y son la realidad de mucha gente. Y no hablemos de lo que es Tetlame y Coentepec, que también el bacheo, sé que apenas se le hizo una pasadita, pero sí están muy deterioradas nuestras calles. Entonces solo quería manifestar eso. Vamos a proyectar ahí el tema y recalcar que ahorita con los temas de las lluvias es cuando se destapan los hoyos. Y bueno, el tema de tesorería nos manda la suficiencia presupuestaria, solamente hay 2 millones. Estamos hablando que para el siguiente año, yo creo que tú ya lo arreglaste, ¿no? De que sí se va a pagar la siguiente parte. Entonces, pues para que lo tengan pues también presentes, que nos está pagando todo. Pero también los costos no son tan altos, está como 800 pesos el metro, ¿no? Sí, yo quiero hacer un paréntesis y no dejar de agradecer al expresidente Javier Orihuela, que es el que está ayudando a vender este terreno, y sí comentarles que se salió del presupuesto porque vemos a ojo de buen cubero decir, ¿sabes qué? Fueron tantos metros, nos lo iba a dar en 1,200 el metro, bueno, de 1,500 se bajó a 1,200. Cuando se midió que fueron a hacer el proyecto Obras Públicas, pues vota que se ocupan más, casi 5,000 metros. Entonces ahí sí se nos iba durísimo y yo lo veía muy imposible, pero gracias a la buena voluntad del expresidente Javier Orihuela, y lo tengo que decir, de que pudimos bajar el precio y pudimos negociar incluso en 2 pagos, porque dijimos que no contábamos con el presupuesto y lo tomó a bien, y mucho tengo que agradecerle primero a él la buena voluntad que tiene de vendernos ahí un pedazo de su terreno para que pues podamos darle vialidad a muchísimos vecinos de Santa Úrsula, de Terra en Primavera, toda esa franja, ¿no? Y después a ustedes, si nos autorizan esa compra, pues agradecerles mucho, porque va a beneficiar muchísimo a muchos ciudadanos, no tan solo a los que viven por allá, porque nosotros también vamos y venimos, mucha gente que va y viene, le va a beneficiar muchísimo esa gran obra. Entonces, muchas gracias.
Se le da el uso de la voz al regidor Guillermo Gerardo Hurtado de Mendoza Magaña. Sí, muchas gracias, secretario. Yo también celebrar y reconocer la inquietud por parte de este gobierno municipal en temas de movilidad, acercar a quienes están más alejados, en las vías más alejadas de nuestro municipio, pues a la zona, pues por así decirlo, urbana o capital tanto capital como metropolitana de nuestro estado. Eso es de reconocerse. Y yo únicamente quisiera enfatizar en el tema de los procedimientos, solicitarles a las áreas respectivas que hicieran el procedimiento adecuado por cuanto al tema de adquisiciones, incluso en la celebración del contrato de compraventa, toda vez que se señala que no hay una suficiencia presupuestal para este año, pues que asimismo y a nosotros nos puedan pasar la información correspondiente de dónde se va a ocupar del próximo año ese presupuesto y que se estipule justamente en el contrato de compraventa, ¿no? Porque a mí me llama la atención la cuestión que nos hace saber el tesorero con respecto a que él dice que pueda ser negociada esa parte, y de la documentación que se anexa no se deriva que ya se haya negociado que se va a pagar los 2 millones este año y el próximo año el 1.700.000. O sea, digo, yo sé que a lo mejor sí hay esa voluntad, pero no está expresado en un documento, ¿no? Nada más solicitarles a las áreas respectivas para que en el contrato de compraventa se pueda estipular de manera pues ya objetiva y se señale también de qué fondo se va a sacar, pero reconocer esa voluntad y pues enhorabuena para el municipio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, ¿Solicitas? Sí. Se le da el uso de la voz al regidor Julio César Ortiz Popoca. muchas gracias, secretario. Pues nada más comentar. Hoy seguramente hay fiesta en las colonias de Solidaridad, Eterna Primavera, Santa Úrsula, por supuesto Lomas de Santa Clara, Loma Bonita, porque precisamente el acercamiento y el acotar los tiempos para no solamente en la parte, centrarse en la parte urbana, sino también una urgencia, ¿verdad? Celebro, por supuesto, esta compraventa y también tomando el tema de la parte que también me corresponde dentro de mi comisión, decirle que dentro de este proyecto celebro cómo lo manejó presente. ¿En qué sentido? Porque efectivamente no teníamos presupuestados los casi más de 4 millones, sin embargo se hacen en 2 etapas. La primera etapa es de 2 millones, por supuesto todo esto es con recurso propio, no podremos tomar de otro lado más que recurso propio. En una siguiente etapa donde ya se está analizando dentro del presupuesto de egresos, se contempla el resto, que estamos hablando prácticamente de 1.735.000 pesos en una segunda etapa. Y pues bueno, y la voluntad, como le decía, del vendedor, agradecer también, por supuesto, pero sobre todo esta parte de querer avanzar, de querer de verdad hacer cosas en beneficio de un Temisco y sobre todo estas colonias que hoy pertenecen y cada vez se van acercando más a esta parte norponiente, que prácticamente la teníamos olvidada y los recorridos eran muy largos. Es cuanto. Yo quiero cerrar con las y los ciudadanos que nos están viendo, ojalá sean muchos, y muchas gracias de verdad a todo el Cabildo por esa gran voluntad que tienen. De verdad se me pone la piel chinita y agradezco mucho, porque también comentarles que aparte de que ya se está trabajando en la compra, ya tenemos el recurso por parte del CAIFON para hacer la obra y esperemos en Dios que este mismo año estemos inaugurando esa, no sé si llamarle magna obra, porque la han estado esperando muchísimos años los vecinos de Santa Úrsula, Eterna Primavera, La Parota, Solidaridad, toda esa franja, muchos vecinos incluso que no pueden cruzar, que tienen que caminar y no tienen acceso, pero hoy gracias a Dios y gracias a la voluntad del Cabildo van a tener ya una obra hermosa donde van a poder ya cruzar caminando y en carro. Entonces esperemos este año ya estar ahí inaugurando esa gran obra. Muchas gracias de todo corazón y espérenos pronto por allá.
Solicita al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que se ha presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad. En virtud del resultado de la votación se acuerda, primero, con la finalidad de generar acciones institucionales de calidad de vida y de interconexión y de conectividad urbana y de tránsito de personas y vehículos entre las localidades Solidaridad, Eterna Primavera, Santa Úrsula, Loma Bonita y Lomas de Santa Clara de esta municipalidad, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 56 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 15 de la Ley de Ingresos Municipales, vigente 2, 4, 38, fracciones 23, este órgano colegiado acuerda aprobar la adquisición de un predio o inmueble con una superficie de 4.669.62 metros cuadrados, ubicados en la calle Santa Úrsula, sin número, fracción de la parcela 10-1Z-1P-4 del campo San Felipe, de la colonia Colinas de Altar del municipio de Temisco, Morelos, en términos de lo señalado en el oficio PMT diagonal 1752 diagonal 2025, signado por el presidente municipal, el cual se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para constancia y efectos legales conducentes. Segundo, en consecuencia se autoriza la erogación del recurso económico por la cantidad de hasta 3.735.000 pesos en términos del oficio número TM diagonal 251-bis diagonal 2025, signado por el tesorero municipal, el cual se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para constancia y efectos legales conducentes, y se autoriza a la tesorería municipal en este asunto a realizar las adecuaciones, modificaciones, ampliaciones y transferencias presupuestales del ejercicio fiscal 2025, así como ejecutar la programación presupuestaria del ejercicio 2026. Tercero, notifíquese este acuerdo al titular de la Consejería Jurídica y a la dirección y a la oficialía mayor de este órgano municipal para que proceda a coordinar y ejecutar las acciones jurídico y administrativas que correspondan y que permitan dar cumplimiento a lo aprobado por los y las integrantes de este cabildo en esta materia. Solicita al secretario del ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. Estamos en asuntos generales. Quienes deseen intervenir pueden registrarse para que se les conceda el uso de la palabra en el orden de su inscripción. Yo sí quiero decir algo. Se le da el uso de la voz al presidente municipal, Israel Piñalabra. Nuevamente, compañeros regidoras, compañeros regidores, agradecerle muchísimo esta compra de este terreno. Decirles que también pues ya vamos a tener la base de Guardia Nacional, que también fue una promesa que nos la jugamos
donde yo les dije, estuvieron a punto de llevarse la base de Guardia Nacional, de verdad, se la querían llevar a otro municipio. Mucho tengo que agradecerle ahí a los jefes de Guardia Nacional y Sedena, porque fueron pieza muy importante para que se quedara, porque saben que Temisco es un punto estratégico en la zona sur, y el decirles también que íbamos a hacer ese acceso de Colinas de Altar hacia Santa Úrsula, que iban a tener cerca del aeropuerto, ayudó muchísimo a que Guardia Nacional, la base, se quedara aquí. Entonces hoy agradecerle nuevamente, porque creo que va a ser una vialidad donde ya tengamos nuestra base de Guardia Nacional y puede haber más despliegue de Guardia Nacional, y por ende estoy seguro que vamos a tener muchísimo más seguridad aquí en el municipio de Temisco. Muchas gracias nuevamente, eso es lo que quería comentarles. Solicito secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente punto del orden del día. Presidente, me informo que se han agotado los asuntos del orden del día. Habiéndose agotado los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 14 horas con 4 minutos del día miércoles 2 de septiembre del año 2025, asimismo se hace constar que los acuerdos aquí tomados surten plenamente sus efectos correspondientes. Muchas gracias.